Bueno, hola, ¿cómo andan? Vamos a ver el tema que corresponde a la clase de hoy, que es tipos de narradores. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre narrador y autor, ¿sí? El autor o autora va a ser la persona que invente el cuento, la novela, lo que fuera, que invente el relato, una persona real. Mientras que el narrador no es una persona, sino que es una construcción abstracta, ¿sí? Va a ser una voz, una suerte de voz, que crea el autor para contar el relato. Entonces, la relación entre narrador y autor es que el autor o autora crea un narrador cuando escribe un relato, cuando escribe una narración, ¿sí? Tenemos distintos tipos de narradores. Ahora vamos a repasar cuáles eran las distintas opciones de narradores que existían. Antes de arrancar con eso tenemos que primero tener en claro cuáles eran las personas gramaticales, porque suele haber una confusión terrible entre las personas gramaticales. Las personas son 3 en plural y 3 en singular, ¿sí? Primera, segunda, tercera del singular, primera, segunda, tercera del plural. Para poder explicar las personas tenemos que, como para que lo puedan razonar y no lo estudien de memoria, podemos pensarlo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan los conceptos de emisor y receptor? Emisor era la persona que emitía o producía un mensaje y el receptor o receptora era aquella persona hacia quien iba dirigido el mensaje, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en una conversación, imagínense que estoy hablando yo con una amiga, ¿sí? Si estoy haciendo referencia a mí, que soy la que está hablando, en este caso estoy haciendo referencia al emisor, va a ser la primera persona, es decir, yo, ¿sí? Si estoy haciendo referencia a la persona a la que yo le estoy hablando, es decir, en este caso sería mi amiga, sería vos o tú, ¿sí? Ahí sería entonces la segunda persona. Cuando se refiere al receptor, sería la segunda persona. Ahora, imaginemos que yo estoy hablando con mi amiga, pero más lejos, en la misma habitación, hay otra persona más, otra amiga, que no está participando de la conversación, ¿sí? Entonces, la tercera persona se usa para referirnos a esa persona o a esas personas que no están formando parte de ese diálogo, de esa conversación. Y ahí la tercera persona sería él o ella, ¿sí? Entonces, si se refiere al emisor, yo, es primera persona. Si se refiere al receptor, es segunda persona. Puede ser vos, usted o tú. Si se refiere a alguien que no está en la conversación, va a ser la tercera persona, ¿sí? Sería él o ella. Esto que les digo es en singular, pero aplica para lo mismo en plural. Digamos, la primera persona del plural va a involucrar al emisor. Va a involucrar al emisor y a alguien más. Por ejemplo, yo puedo decir nosotras. Me involucra a mí, que soy la emisora, y a alguien más. Si digo ustedes, que es la segunda persona del plural, se refiere a personas que están en la conversación, a los receptores, ¿sí? Que va a ser obviamente más de una persona, por eso sería el plural ustedes. Y en el caso de la tercera persona del plural, se va a referir también a más de una persona que no esté formando parte de la conversación, ellas o ellos, ¿sí? Ahora, si ustedes prefieren estudiarlo de memoria, cosa que yo veo que en general no funcionan porque se mezclan todo, pero bueno, si alguien prefiere hacerlo de esa forma, las personas están en orden. Es primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. Entonces sería yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Sí? Si prefieren lo pueden decir en femenino o ir mezclando, no hay drama. ¿Sí? Entonces yo primera, vos segunda, él, ella, tercera, esos tres del singular. Nosotros, primera, ustedes, segunda, ellos, ellas, tercera del plural. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que tener en claro eso para poder reconocer a los tipos de narradores.
vamos a ver cada uno. Todos tienen 3 características, o sea que cuando se les pide justificar por qué tal texto tiene tal narrador, ustedes tienen que poner siempre 3 características, ¿sí? Bueno, una opción de narradores que puede existir es la de narrador omnisciente, ¿sí? Que se escribe con SC, omnisciente. El narrador omnisciente no va a participar de la historia. Esto quiere decir que no es un personaje en la historia, ¿sí? Además, narra en tercera persona. Entonces, las opciones son que va a narrar utilizando el él, ella o ellas, ellos, ¿sí? Y sabe absolutamente todo de los personajes, es decir, saben cómo piensan, cómo sienten, qué va a hacer, qué hizo, cómo se sintió, saben todo, ¿sí? Bien. Después tenemos la otra opción que es el narrador protagonista. El narrador protagonista obviamente va a ser un personaje de la historia y va a ser obviamente el personaje protagonista. Por esa razón usa la primera persona. Principalmente va a usar yo. En algún caso puede usar nosotros, que sería la primera persona del plural. Este narrador protagonista sabe lo que le pasa a él, ¿sí? O lo que ocurre en su presencia. No puede meterse en los pensamientos de los otros personajes ni saber cómo se sienten los demás a menos que se lo expresen, ¿sí? La última opción es la de narrador testigo. Y acá quiero hacer una aclaración. En mi experiencia como docente, muchísimas veces, gran cantidad de alumnos ponen narrador testigo, testigo, testigo. Sinceramente, el narrador testigo es el menos común de los narradores. O sea, no quiere decir que no se use, se usa, ¿sí? Hay muchos cuentos, novelas que usan narrador testigo, pero sinceramente es el menos común. Los más comunes, los más habituales son el omnisciente y el protagonista. Entonces, antes de poner que un narrador es testigo, hay que pensarlo bien, hay que analizar bien si es realmente un narrador testigo, ¿sí? Bueno, el narrador testigo puede ser o no un personaje de la historia, ¿sí? Puede narrar en primera persona, es lo más común, pero también puede llegar a narrar en tercera, ¿sí? Y justamente, como lo dice su nombre, narrador testigo, sabe solamente lo que vio o lo que le dijeron, ¿sí? Bien, esos son los 3 tipos de narradores que tenemos a grandes rasgos. Entonces, ustedes cuando quieren saber cuál es el tipo de narrador que tiene un texto, se tienen que fijar en esas 3 características. Primero, en qué persona narra. Narra en primera, narra en tercera. Si narra en primera, entonces ya el omnisciente puede quedar descartado. Solamente va a poder ser o testigo o protagonista. Ahora, si narra en tercera, ¿cuál queda descartado? El protagonista, porque el protagonista narra en primera. Y así vamos analizando todas las características. Bueno, ¿es un personaje de la historia o no? Si no es un personaje de la historia, bueno, entonces ya el protagonista puede quedar descartado. Probablemente sea omnisciente o va a ser testigo. ¿Se entiende? Entonces así aplicamos las 3 características. Nos fijamos si el narrador es o no un personaje de la historia. Si en caso de que sea personaje, si es protagonista o si solamente es un personaje que está viendo los hechos o los está escuchando. Si no es un personaje de la historia, nos fijamos en qué persona narra y nos fijamos cuánto sabe ese narrador de los personajes. Si sabe cómo se sienten, cómo piensan, qué van a hacer, qué dicen, saben todo, bueno, es omnisciente. Si no sabe tanto, si solo sabe lo que vio, va a ser testigo, etcétera. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, lo que vimos en la clase de hoy sería la diferencia entre autor y narrador. El autor es una persona real, autor o autora, una persona real que escribe e inventa una narración. Y el narrador va a ser esta voz abstracta que aparece solo en las narraciones, ¿sí? En los poemas no hay narradores, hay otra cosa que ya lo veremos más adelante. Entonces vimos la diferencia entre autor y narrador y después vimos los 3 tipos de narradores. Así que bueno, con esta información yo les voy a mandar posteriormente la actividad que tienen que hacer acerca de autor y narrador, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, me preguntan, practiquen lo de las personas gramaticales,